sí podríamos tener, ¿no? Pero miren, ve, en la carretera entre el kilómetro 15 y Campo Verde, o sea, por demanda, ya debería considerarse una carretera de primera clase, ya debería incluso considerarse la realización de la autopista. Continuar la autopista entre kilómetro 15 y Campo Verde, por lo menos, porque ya justifica. ¿Ok? Ahora, nosotros hemos dicho que una autopista es solamente para vehículos de 4 ruedas. Ahora, en este momento, ¿y por dónde transcurren entonces los vehículos de 2 y 3 ruedas? Por las vías auxiliares, ¿no es cierto? Por las vías auxiliares. Pero entre el kilómetro 15 y... Un ratito, quiero ver si la computadora me responde. A ver, ¿me escuchan acá? Sí, listo. Ya, entonces con la computadora nomás. Era cuestión de reiniciarlo. Ya. A ver, voy a ver si logramos... Quiero presentarles un videito de una autopista. Voy a ver si se logra. Autopista de primera clase. No hemos dicho que en Ucayali no tenemos, pero sí podemos tener en la Panamericana Norte, en la Panamericana Sur seguramente, pero en otros países es común las autopistas de primera clase. ¿Ya? A ver. Ojalá logremos ver el video. Se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Se ve el video? ¿Se escucha? Sí, ingeniero. No se escucha. No se escucha. Ya. Este tipo de autopistas, bueno, personalmente lo he vivido en la carretera entre Madrid y Barcelona. Como les decía, me parece en algún momento, acá tiene que, son puentes a desnivel, miren. Esos son los famosos puentes a desnivel. ¿Para qué? Para que las autopista, en este caso la autopista es esta, ¿no es cierto? Esta es la autopista. Parece que transiten así. Y este puente en la parte superior no es una autopista, es una carretera normal, una carretera de 2 carriles. En cambio, la autopista tiene que pasar libremente en las de primera clase, ¿no es cierto? Esta es una autopista de primera clase. Entonces, no puede ser interrumpida por un pase. Tiene que ser libremente transitable. ¿De acuerdo? A ver, sigamos viendo. Voy desde el inicio mejor, ¿ya? Miren, en este caso, los vehículos pesados van por la mano derecha. ¿Ok? Mano derecha, margen derecha, mejor dicho.
y los vehículos livianos van en el interior. ¿Ok? ¿Cuántos carriles tiene cada plataforma? 4. 4, ¿no es cierto? Tiene 4. Más su berma al lado derecho. Y está dividido por 2 barreras, ¿no es cierto? No, esto no es en Perú ya. O sea, no solamente es para cuestión un poquito más didáctica. Pero supongamos que esto es en Europa, entonces ellos tienen su propia normativa. ¿Ok? Solo es para didáctica. No, acá no van a decir, no, el ingeniero me explicó que en el centro debería haber una nada más, o a 6 metros y no debería haber barrera en el centro. No. Esta es su propia norma. Pero lo que así funcionan las autopistas. Entonces, como les decía, en algún momento nosotros transcurríamos por una de estas dos, ¿no? Una de estas dos vías, ¿no? Entonces, en el tramo que iba manejando, yo me di cuenta que estaba entre 160 y 170 kilómetros por hora. Y frené casi de golpe, ¿no? Porque me asusté. Y entonces me dice, ¿por qué frenas? Porque le digo, estoy a 160 kilómetros, eso no es problema. Y ese era un carro normal, ¿no? Una camionetita cerrada, pequeña. No era un carro a velocidad, normal. Entonces, mi amigo me explicó, un amigo peruano que vive en Madrid, me explicó de que estaba prohibido transcurrir por estos carriles a menos de 120 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque eran carriles de alta velocidad. Si quería transcurrir a menos velocidad, tendría que ponerme a un costado. ¿Y qué significa ponerme a un costado? Significa de que voy a salir hacia la derecha. Por eso estoy disminuyendo la velocidad y estoy dirigiéndome hacia la derecha. Miren, esta es una salida hacia la derecha, ¿no? Está más atrás y sale hacia la derecha. Entonces, a un vehículo liviano que transcurra por este carril, entonces quiere ya ir a la derecha a algún lugar, o de repente para pasar al otro lado, porque por acá ya se aproximan los puentes a desnivel, entonces sale a la derecha para dirigirse a otro lugar. Y ahí vemos los puentes a desnivel. Acá vemos, por ejemplo, 2 carriles nada más, ¿no es cierto? Ya es otro tipo de carretera. Y la autopista va por el primer nivel. Ahí están los famosos peajes que les decía. ¿No? Entonces, bueno, también tienen peaje definitivamente. Con eso dan mantenimiento y dan mejoras a la vía. Bueno, eso es con respecto a autopistas de primera clase. Ahora, si nosotros queremos ver nuestra autopista que tenemos, y es un avance, ¿no? Tener una autopista en Pucallpa.
porque ustedes, si viajan por otros lugares, ven una congestión inmensa cuando se acercan a una población. Y si no tienen autopista, es una congestión ya bastante considerable, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestra autopista, vemos los puentes peatonales, eso es común ya para nosotros, ¿no? La autopista, como les decía, es la de 2 carriles de ida, la de 2 carriles de regreso, y estas son vías auxiliares, ¿ok? Son vías auxiliares. No es la autopista que la vía auxiliar pertenece a la autopista o está dentro de la autopista, no. Estas vías auxiliares se dan porque es una zona urbana. Como ustedes ven, hasta el kilómetro 9,5 solamente existen las vías auxiliares, porque lo consideraron de ahí para adelante una zona suburbana o rural. Pero ya pues finalmente ya se ha poblado la zona del kilómetro 9 en adelante y ya se necesita también vías adyacentes, ¿no es cierto? Seguimos hasta llegar a un momento al kilómetro acá, al kilómetro 9,200, 9,500 más o menos. Acá ya no tenemos, pero la autopista continúa, ¿no es cierto? Tenemos la autopista que continúa, pero ya no tenemos las vías auxiliares, porque cuando hicieron el proyecto, me parece que fue el 2012, esta zona todavía no era muy poblada, ¿no? Había la San Juan, por ejemplo, ¿no? El Penal, pero no era muy poblada, para que no hagan las vías auxiliares. Ok, eso es. Ahora, como les decía, hasta el kilómetro 15 tenemos hasta acá, ¿no es cierto? A ver, no continúo. Hasta el kilómetro 15, hasta el cementerio del kilómetro 15. Y ahí en una pequeña rotonda hacen el cambio, ¿no? De autopista a carretera. Como les digo, a esta hora esta carretera está totalmente saturada. Esto debería continuar hasta Campo Verde, mínimo Campo Verde. Eso es, o sea, nosotros lo entendemos, ¿no? Nosotros como futuros ingenieros, ustedes lo tienen que entender de esa manera, tienen que proyectarse. Lo que hizo el expediente en la gestión que hicieron, se proyectaron, porque si no, no tuviéramos esa autopista, que ha dado algunos problemas definitivamente, ¿no? Pero ya lo tenemos. Y acá, cuando ustedes sean ingenieros, voy a aprovechar esto. Cuando ustedes sean ingenieros, acá tenemos el terreno del Colegio de Ingenieros. Del kilómetro 15 hacia la derecha son 2 hectáreas. Tuve la comisión de la compra de terreno y compramos acá. Este es un acceso pequeño, pero hay acceso. Y acá será la parte recreativa del Colegio de Ingenieros. Listo. ¿Alguna pregunta? Entonces las carreteras por demanda, ¿no es cierto? Por topografía ya pues vemos que cerca de Pucallpa, miren cómo la carretera es casi lineal, ¿no es cierto? Hay pocas curvas. ¿Ok? Miren, es casi lineal toda esta zona. Campo Verde, como les decía, o sea, nosotros no podemos decir en la teoría sí es plano, ¿no? Pero conforme avanza, vemos, por ejemplo, Neshuya, ya empieza a ser ondulada, ¿no es cierto? La misma, o sea, la carretera
en Perú al menos sigue la topografía del terreno, ¿ya? Sigue la topografía del terreno. En otros países no hacen esto, sino hacen esto, ¿no? Esto podrían ser, ¿no? Directo. Si se interpone un cerro, hacen túneles y ya está. Ahora, hasta el kilómetro 86 se torna ondulada todavía. San Alejandro sigue ondulada. Hasta Huipoca, Aguaitía, ¿no es cierto? Hasta Boquerón también, no es muy accidentado que digamos. Acá está Boquerón. ¿Quién está con el micro? Por favor, pasen a los compañeros. Si no hacen clases, al menos paguen su micro. Ya. Entonces, luego ya siguiendo del Boquerón hacia adelante, en esta parte ya es accidentado, ¿no? Accidentado. A la divisoria, como les decía. Ya tenemos un terreno accidentado. ¿Ya? Y escarpado ya pues en la sierra, ¿no? No sé si tengo un ejemplo por acá. Tenemos carreteras escarpadas acá, por ejemplo. Miren esta carretera. Cómo va por el cerro, ¿no? O sea, bastante, ¿qué le digo? Accidentado, ¿no? Esta carretera. Bastante accidentado. ¿Ok? Creo, a ver, vamos a ver si nos da la autopista de la carretera latinoamericana norte. Vamos a Trujillo. Ahí está. Trujillo. Quiero ver la Panamericana. Chicama. Chocope. Paiján. Por acá está. Parece que no está muy actualizado este Google. Sí, no está actualizado. Porque por acá ya en la actualidad tenemos autopista. Creo que sí, acá. Ahí está. Acá tenemos, miren, autopista de primera clase. ¿Por qué? Porque tenemos, si es que todavía en este momento no estaba listo, pero estaban proyectándolo. ¿Ok? Y acá, como ven, la separación es más de 6 metros. Entonces no necesita barreras, porque incluso esto es arenales, ¿no? Son bastante arenas, entonces por acá hacen algunos pases, ¿no? Que no está permitido, pero todavía pueden venir y hacer esto, ¿no? En algunas partes, porque no tiene barreras, pero es una autopista de primera clase, de acuerdo con 2 carriles de ida, 2 carriles de venida. Y así continúan, ¿no? O sea, avanza por tramos, de tal manera que con el peaje se ayudan. Ya ven, por acá hay otro tramo. Ya, a ver, no, sí. Esta es autopista también. ¿De acuerdo? Esto también es una autopista de ida y de regreso, de 2 carriles. Y se corre acá libre, pues, ¿no? O sea, acá no hay de que te va en sentido contrario a un vehículo, se corre bastante. O sea, por ejemplo, antes entre Trujillo y Pacasmayo, al menos en un vehículo, yo lo hacía en 3 horas, 3 horas y media, ¿no? Ahora lo hacemos en 2 horas. Y tranquilo, descansado, porque no estás esquivando o no estás siendo molestado por las luces.
del vehículo contrario y 2 horas, tranquilo, o sea, no, esa es la comodidad, ¿no? En el video que yo les mostré, les decía por qué un carro normal, incluso no era nuevo, entre Madrid y Barcelona corría 160 kilómetros por hora. Una, por las características del pavimento. Era como una alfombra, no se siente sobresaltos, rugosidad, nada. O sea, además de que son 6 carriles o 4 carriles de ida, la pista es muy buena, muy bien ejecutada. ¿Okay? Entonces, permite al vehículo con gran comodidad aumentar la velocidad. Eso también tenemos que ver, la calidad de los pavimentos que se deben construir. Muy bien, entonces, ahí tenemos la autopista en Perú, ¿no es cierto? Primera clase. Ahora, ya vimos también de acuerdo a la topografía, ahora de acuerdo a las competencias, ¿no? De acuerdo a las competencias, yo les decía, la carretera Federico Basadre es de competencia nacional. Ok, entonces tenemos a través de Provías Nacional, ¿no es cierto? Tenemos la carretera Federico Basadre, tenemos la carretera Fernando Belaúnde Terry, desde el kilómetro 86 en adelante. Son vías nacionales. También tenemos la que ingresa a Atalaya, ¿no? Esta de acá. También es nacional, por si acaso. También está categorizada como una vía nacional, desde Puerto Copa hasta Atalaya. ¿Ok? Entonces tenemos en el departamento 3 vías nacionales. Ahora, las vías departamentales, yo les voy a mencionar esto, pero ya como vía departamental ya está categorizado muchas vías departamentales. Ya, pero las que han sido desde hace mucho tiempo hasta la actualidad, tenemos Campo Verde Nueva Requena, Campo Verde hacia Tornavista, 12 kilómetros más o menos, hasta el límite. Tenemos la Neshuya Curimaná. Son carreteras departamentales que los ve el gobierno regional a través de la Dirección Regional de Transportes. Ahí tenemos también la carretera Huipoca-Santa Rosa. Es esta, por acá, hasta Santa Rosa. Tenemos la carretera Boquerón-Chambillo. A ver, Boquerón-Chambillo está por acá. Acá creo que está. Esta es. Y entonces esta carretera también es departamental. Boquerón-Chambillo. Entonces tenemos varias carreteras departamentales, y por el lado de Atalaya tenemos como carretera departamental, un poco para que conozcan a su departamento. Yo no sé si conocen todo lo que yo les estoy explicando. Me suena de que no conocen. Tienen que salir más, hay que trabajar en campo. En Castro Venteni. O Venteni, por ejemplo, es una comunidad nativa muy bonita. El suelo es bastante agrícola, no agrícola, de pastizales, bastante ganado. Entonces, desde Paujil hasta Oventeni hay una carretera y la denominan departamental. Actual, ¿no? Nosotros, como les digo, hemos categorizado más carreteras, pero al menos, y también la carretera de Bolognesi a Puerto... A ver, me ayuda el de Atalaya. Bolognesi, Puerto Inca. No, Puerto Inca está en Huánuco ya. Ojalá lo tenga acá en... Bueno,
El hecho es que desde Bolognesi tenemos una carretera hacia una comunidad Nueva nativa. Italia. Nueva Italia, ahí está. Nueva Italia. A Nueva Italia, ¿ok? Me parece que es hasta acá. Hasta acá. Nueva Italia. Y de acá se va hasta Abreu. ¿Ok? Pero esta no existe todavía, esta de acá. Hasta Nueva Italia y un poquito hasta el río Sheshea, me parece. Quebrada Sheshea, río Sheshea. ¿Ok? Entonces también esa carretera hace mantenimiento al gobierno regional a través de la Dirección Regional de Transportes. ¿Listo? Y las vecinales, pues tenemos más de 13.000 kilómetros de vías vecinales. ¿Ya? Son datos que les voy a preguntar en el examen, por si acaso. O sea, si no están apuntando, ya fueron. Me perdí. Acá estamos. Entonces, mírenme, las vías vecinales, si esta es la carretera Neshuya-Curimaná, acá tenemos varias vías vecinales. Y las que quienes les tienen que hacer mantenimiento, mejoramiento, los gobiernos locales. El que pertenece a Neshuya, que pertenece a Curimaná, esto ya pertenece a Curimaná, por ejemplo. ¿No? Bastante vías vecinales, muchas vías vecinales. Hay muchos campos agrícolas, ¿no? No son como arterias, ¿no? Que se desprenden. ¿Ok? Entonces queda claro, ¿no? Lo que expliqué ayer. Y estas son trochas, ¿no? Ya se pueden considerar como trochas. ¿No? Hemos visto carreteras de primera, segunda, tercera clase y trochas finalmente. Entonces las vías vecinales pueden ser de tercera clase o trochas ya, ¿no? Al menos en Ucayali. Ok. Ya, ahora sí vamos con lo de hoy día. Vamos avanzando. ¿Alguna pregunta? Ya les quedó más claro esta parte. Pregunten. Ingeniero, buenas tardes. Ajá. Ingeniero, Sí. la autopista que sería del kilómetro 15 hasta Campo Verde, únicamente lo podría hacer Provía Nacional o también el gobierno regional a través de un convenio. Claro, a ver. La autopista del 5 al 15 lo hizo el gobierno regional. Ya, lo hizo el gobierno regional. A pesar que era la competencia del MTC, ¿no es cierto? Pero lo hizo el gobierno regional. ¿Cómo es que lo hace? Porque mírenme, esa es nuestra realidad. Mientras en otros países se proyectan, ¿no? Se proyectan a hacer carreteras antes de que sean pobladas, antes de que aumente la población. Nuestra realidad en Perú no, aumenta la población y por necesidad hay que hacer las vías. Entonces eso es lo que sucede. Si no hay un gobierno visionario que se proyecte, entonces el gobierno nacional está cruzado de brazos. Así es nuestra realidad. Si no le presionan al gobierno nacional y si no saben presionarle también. Porque, ¿qué hace una autoridad? Puede ser el gobernador, puede ser el alcalde, y se va y dice, señor, yo quiero mi carretera, del 15 a Cabo Verde. Ya, señor, pero mire, de acuerdo al presupuesto de este año, no hay. Venga usted a fines de julio y a ver si lo proyectamos al otro año. Nuevamente se va. Señor, ¿usted ha presentado su proyecto? No he presentado. Entonces presenta su proyecto, presenta un perfil en octubre, noviembre. Ya está bien su perfil, ya. Entonces de acá el otro año lo programamos y les meten un paseo de alto nivel. Entonces,
definitivamente, y también lo conocían, yo no soy sabio de todo, ¿no? Pero cuando había, este tiempo hubo la huelga de los, por la energía, ¿recuerdan? Una huelga indefinida. Entonces ahí se plasmaron varios puntos. Y fuimos a Lima, inclusive yo iba representando pues, la parte de transportes. Y ahí ya era toda la reunión, todo el día, hasta que se cansaban los dirigentes. Ya decían, mañana cada grupo al ministerio. Hasta el ministerio que está reclamando, pues está reclamando energía y minas, estás reclamando carreteras a transporte, estás reclamando saneamiento a vivienda. Entonces yo me iba a transportes. Y ahí me chocaba pues, con algunos alcaldes, ¿no? Entonces el alcalde provincial, los alcaldes de Purús, por ejemplo. Entonces, y ahí ya también querían alzar la voz los dirigentes ahí, las autoridades. Y los funcionarios decían, ¿sabe qué, señor? Acá no está permitido alzar la voz. Yo le voy a atender, pero dígame qué la atiendo. Supongamos, ya yo quiero la carretera del 15 a Campo Verde. Señor, ¿cuál es su proyecto? ¿Cuándo lo ha presentado su proyecto? No, pero mira que es una necesidad, señor. Yo no le voy a atender si usted no presenta un proyecto, si no presenta un perfil. Sí, pero es una carretera nacional, por eso yo exijo. Ah, muy bien, entonces vamos a hacer el proyecto, el perfil, algún día. Pasa esa autoridad y vuelve a hacer otra vez. Pero si se para fuerte, presenta el proyecto. El gobierno regional le dice, ¿sabe qué, señor? Yo quiero un permiso para hacer el perfil de esa zona, entre el kilómetro 15 y Campos Verde. No, que mira, que no, señor. Entonces, si no me das el permiso, hazlo tú el perfil. No tenemos, no. Entonces, ahí presiona. Yo estaba con el alcalde de Atalaya. Y a veces se van por la parte técnica, ¿no? Dicen, no, pero no justifica por la cantidad de vehículos. Y dicen, no, tienen que ser 6.000 vehículos. Y si no conocen la normativa, las autoridades, si no se van con un ingeniero que conozca la normativa, por eso yo les enseño normativa. Todo lo que yo les estoy enseñando está ahí en la normativa. No estoy sacando de otro lado. Entonces no conocen, les engañaron. Listo. Regresan, señores, ¿cómo es esto? Que tienen que haber 6.000, ¿cómo lo hacemos? Pero no, pues yo quiero una autopista de segunda clase. Punto. Y además, si no hay mi cantidad de vehículos, pero a 20 años va a haber, y lo justifico. Y hago un proyecto diciendo, hoy tengo, supongamos, 4.000. A 20 años que se proyecta la autopista, va a tener 6.000, 7.000. No, pero por supuesto es justificable, señor. Es técnicamente justificable. Muy bien. Se quedan cruzaditos de brazos. Como les decía, yo cuando me iba a hacer las gestiones me iba solito. No teníamos plata para llevar a otra persona. O a lo mucho me iba con el economista. Pero me iba con mi reglamento bajo el brazo. Y ahí las discutía, ¿no? Acá el reglamento dice esto. Y en los ministerios salen 5 profesionales, por lo menos 5. Te sale uno de carreteras, otro de pavimentos, otro de seguridad, otro de ambiental, otro de geología. ¿Y para qué? Para demostrarte técnicamente y te digan, no se puede. Para eso salen los profesionales en Lima. Entonces hay que ir preparados a hacer una gestión, tanto políticamente como técnicamente. Porque si se van políticamente no van a exigir, los van a pasear. Un ejemplo, por ejemplo, es el puerto de Pucallpa. Nosotros lo dejamos haciéndose el expediente técnico del puerto de Pucallpa. Y estaba en una meta que se iba a terminar en el 2019, el expediente técnico. Estamos en 2022, chao. ¿Qué pasó? No se sabe, no hicieron la gestión, no presionaron, y ahí está. Otro ejemplo es la carretera Atalaya. También pusimos una agenda. Otro ejemplo es la carretera Boquerón, del Boquerón a Puente Chino. Hay funcionarios en Lima, antiguos, nombrados. Cuando yo me entraba a la reunión, los llamaban a ellos y decían, señor, ¿usted conoce? Sí. Ahí debe hacerse una carretera alternativa. ¿Pero qué está? No,
está en idea, se necesita hacer un perfil. ¿Y qué es necesario para hacer el perfil? Hay que hacerlo, hay que gestionar, hay que solicitar presupuesto. O sea, usted conoce, sí, hace años hemos sabido que ahí se necesita una carretera alternativa. Miren, saben la necesidad. Es más, nosotros volamos con el ministro de ese entonces en un helicóptero para que vea la necesidad de esa carretera. Y nos fuimos, pasamos Boquerón y vimos el destrozo de la carretera en ese lugar. Nos planteamos una agenda, así a lo macho, a lo bravo, ¿no? Porque yo coordinaba incluso con algunos congresistas, presionábamos al gobierno y a una agenda. Ya. Tal tiempo se hace el perfil, luego se hace el expediente y así. Sacaron al ministro, luego salimos ya también nosotros y listo, y quedó. Hay expedientes, debería haber un expediente técnico ahorita. No hay. Entonces, así funcionan las cosas en Perú. ¿Ya? Entonces, para eso nos preparamos nosotros. Para eso les enseño reglamentación. Cuando van con el reglamento bajo el brazo, es una sola idea, ¿no es cierto? No nos pueden pasear de esa manera. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Dije, Ah, en este caso también haríamos las vías alternas, proyectaríamos también, ya no hasta el kilómetro. claro. Estas debería ser completo hasta Campo Verde. La autopista más las vías alternas. Porque ¿qué transitan hasta Campo Verde? Motos y motocares también transitan, ¿no es cierto? Entonces es la justificación, pues. Porque en una autopista no pueden transitar motos y motocares, ¿no? Ahí está prohibido. Entonces las vías alternas deberían proyectarse a los costados. ¿Cómo se justifica? Porque en la zona transitan gran porcentaje de vehículos menores. En otros lugares no, pues no transitan de repente. Bueno, podrían hacer sin vías alternas, pero acá no, pues. Acá se justifica, hasta Meshuya, hasta el kilómetro 86 transitan bastante motos y motocarros, ¿no? Entonces debería ser completo. ¿Otra pregunta? Ok. Pasamos a ver criterios y controles básicos para el diseño geométrico. Son dos partes todo, como les digo, lo encuentran en el manual Diseño Geométrico de Carreteras 2018. ¿Ya? Todo lo que les explico, si tienen alguna duda, ahí está más detallado, más completo. Acá un resumen nada más. A ver, estudios preliminares. En estudios preliminares se presentan los criterios, factores y elementos que deberán adoptarse para realizar los estudios preliminares que definen el diseño geométrico de las carreteras nuevas, así como las carreteras que serán rehabilitadas y mejoradas especialmente en su trazo. Por ejemplo, la carretera Neshuya-Curimana, esa carretera ya existe, pero en este momento se está pavimentando. ¿Cómo me gustaría ir a hacer un viajecito ahí? Está pavimentando la carretera Campo Verde-Narquena también. Y si ustedes pueden, háganlo. ¿Ok? Entonces, se está mejorando, ¿no es cierto? No es una carretera nueva. Ahora, deben dar respuesta a las siguientes interrogantes. Definición preliminar de las características, identificación de rutas posibles. Bueno, teoría. ¿Qué más? Criterios básicos. Proyecto y estudio. ¿Cierto? En el proyecto incluye las diversas etapas que van desde la concepción de la idea hasta la materialización de una obra vial. Por ejemplo, la carretera Neshuya-Curimana, la concepción, ¿cuál es el problema? ¿Por qué quieren mejorar esa carretera? ¿Por qué, como ya estaba enripiado, estaba destrozada esa carretera, solicitaron una autopista, querían una carretera asfaltada, ¿no es cierto? Esa es la idea. ¿Pero cuál? ¿Por qué? Porque hay gran cantidad de cultivos. Hay también extracción de material de piedra, hormigón, de Curimaná.
Ah, ya, esa es la justificación, sí, esa es la idea. Pero la principal motivo era el gas de Curimaná, que sale un ducto de Curimaná. Entonces, eso genera impuestos al gobierno nacional. Y entonces dice, hoy cómo pues si Curimaná les está aportando al gobierno nacional y no pueden hacer una carretera pavimentada. Entonces es otro motivo, esa es la idea. En consecuencia, el proyecto tiene como objetivo poner en servicio una nueva obra vial o bien recuperar o mejorar una existente, ¿no es cierto? Estándares de diseño de una carretera queda determinada por la categoría, ya sabemos, la categoría, la velocidad de diseño que lo vamos a ver y la sección transversal definida. ¿Okay? Clasificación general de los proyectos viales, proyectos de nuevo trazo o proyecto, los proyectos de mejoramiento puntual de trazo y los proyectos de mejoramiento de trazo. Un nuevo trazo, pues una carretera que quieren unirla, por ejemplo, miren, aunque ya existe, pero podría considerarse como nuevo trazo. Existe la carretera Campo Verde Nueva Requena. Existe la carretera Neshuya-Curimaná. Y en nuestros gobiernos pusimos un nuevo trazo. Unir Nueva Requena-Curimaná. Es un golazo esta carretera. Y lo hemos considerado como un nuevo trazo. Como departamental incluso. No quiero confundirlos mucho, pero la otra carretera, por ejemplo, acá tenemos la carretera de Pucallpa, Yarinacocha, y se va hasta San Francisco, Nueva Esperanza, ¿cierto? Hasta este lugar. Y tenemos la carretera Campo Verde Nueva Requena. Un nuevo trazo podríamos considerar esta carretera, aunque ya existen carreteras menores, ¿no? O mejoramientos en todo caso. Unir entre Yarinacocha y Nueva Requena. Este también está considerado como departamental. Este también es un golazo. ¿Ok? ¿Qué más? Dije una consulta. Ajá. Un proyecto con Cayet, el distrito de Tintán. Te he escuchado poco, pero a ver, vamos a tirar un tal mencionar. Sí, hay un proyecto y eso lo recorrió un alcalde, el alcalde Alan Ruiz. Lo recorrió no solamente a Tirintán, sino por acá está. Pero voy a hacerlo, acá está Tirintán. Es más o menos así. Pucallpa, Yarinacocha y me parece que es por acá. El hecho es que llegan a Tirintán. Acá está Tirintán. Pero el sueño de este alcalde es un alcalde visionario, sinceramente. Falleció con el COVID, lastimosamente. Me da mucha pena porque era mi amigo. Su proyección era llevarlo a Cuntamala. Y como Iquitos no quería, este alcalde quería pertenecer a Ucayali y que Ucayali le ayude a hacer su carretera. Y él lo recorrió en moto con otros, ¿no? En moto lo recorrieron y llegaron hasta Cuntamala, destrozado definitivamente, ¿no? Pero este es otro proyecto visionario para los contaminios, pero de ahí se quedó, pero él sí lo quería hacer. Como les digo, se necesita autoridades visionarias, ¿no? Hay otra carretera en la Imparía. Miren,
Nueva Requena. Esto sí va a ser posible. No. Estoy confundiendo. De Campo Verde. Esta carretera existe hasta Tornavista. Y yo gestioné con la alcaldesa de Puerto Inca, porque este es Huánuco ya. Ella tenía un tractor. Le digo, mira, yo te doy petróleo, pero hazme llegar hasta Iparía. De Tornavista a Iparía. ¿Por qué? Porque yo ya lo había categorizado departamental, esta parte. Y me aceptó. Era una alcaldesa muy activa, joven, y me aceptó. Pero lastimosamente, como les digo, nosotros somos de poco tiempo y no lo hicimos. Porque si no, Iparía lo sacábamos por Tornavista y salía a Campo Verde. Pero esta carretera, ya mucho me entretengo pero bueno, esta carretera, los de Huánuco están gestionando para que sea pavimentada toda esta parte. El problema va a ser de que de Ucayali, en la parte de Ucayali, Campo Verde, no va a estar pavimentada. Entonces el director de transportes de ese tiempo me dijo, yo quiero que me des permiso para hacerlo todo, que ellos mismos lo hagan el pavimento. Y se quedó en esas gestiones. ¿Se dan cuenta? Listo, seguimos. Ingeniería básica. La geodesia y la topografía, ¿no? Cuando se hace una carretera, siempre se toma puntos topográficos y puntos geodésicos, ¿no? En el caso de una carretera, por ejemplo, de Campo Verde a Nueva Requena, si quiere ejecutar esta carretera, con un GPS diferencial, tomas los puntos, ¿no? Desde Campo Verde y cada cierto tramo tomas puntos referenciales a nivel del globo terrestre, ¿no es cierto? Hay las coordenadas, ¿no es cierto? Entonces tienen que tomar puntos y acá hacer hitos o con un GPS diferencial que es más aproximado, lo puedes tomar. Pero la otra manera es llevarlo, ¿no? Porque en Pucallpa hay hitos, cerca a Pucallpa, hay hitos geodésicos referenciales a nivel de todo el globo terráqueo con sus coordenadas. Entonces, la otra manera es llevar la topografía desde acá hasta el primer punto, luego el segundo punto y así tener sus puntos referenciales. De tal manera que la parte topográfica se alinee a estos puntos y se hable un solo idioma a nivel internacional. ¿De acuerdo? ¿Qué más? En la hidrología, hidráulica y drenaje, bueno, en la hidrología vemos pues las cuencas, como el nivel de lluvia puede afectar las carreteras, ¿no? Por ejemplo, en Curimanal, esta carretera, nosotros vemos que acá tenemos, por ejemplo, un puente, acá cerca de Curimaná, este puente, es el río, ¿no es cierto? Acá tenemos el río, o una quebrada, pero que es caudalosa. Entonces acá se tiene que generar un puente. En la hidrología tienes que estudiar la cuenca que abastece a este río, ¿no es cierto? Y acá hay una cierta confusión a veces, porque por acá hay otro río o quebrada, por acá, por ejemplo, y a veces no sabemos, en terreno plano, no sabemos, ¿no?, cuál es la cuenca. Y esto ha generado confusión en los cálculos cuando se ha hecho la carretera en la ciudad de Curimaná, de qué área influye para este puente. Se entrecruza muchas veces porque es plano, pues, ¿no? A veces toman esto, o la parte roja, por ejemplo, toma solamente esto, ¿no? Y creen que el resto de cuenca es para este puente. Entonces, estos son los estudios hidrológicos que se hacen con una fórmula, el CIA sobre 360, ¿no?
factor C, la intensidad de lluvia y el área sobre 360. Eso lo vamos a estudiar en hidrología. Ahora, en la hidráulica, ¿cómo funciona la hidráulica? Para el cálculo en un puente, ¿no es cierto? Tengo el puente, entonces tengo que determinar el ancho del puente y la altura, de acuerdo al caudal que llega hasta el punto donde se va a ejecutar el puente. Eso estudia la hidráulica. Y el drenaje, como ya sabemos, generalmente se da a lo largo de la carretera a través de puentes, cunetas y alcantarillas, ¿no es cierto? Eso es lo que estudia el drenaje. En la geología y geotecnia. La geología definitivamente estudia el estrato terrestre, ¿no es cierto? Las capas de la estructura terrestre, ¿no es cierto? Es muy importante en una carretera porque si no se hace un estudio geológico, nosotros podemos, como la carretera que vemos a partir del Boquerón, no, pues eso lo hicieron los madereros por necesidad cerca al río, ¿no? Entonces no tuvieron en cuenta la parte geológica o la parte geotécnica. La parte geotécnica es el estudio propio ya de los suelos. Nosotros teníamos un recordado ingeniero acá en Pucallpa, antiguo, el ingeniero Roy Rojas, un amigo también con el cual he trabajado mucho tiempo. Y él conocía a nivel casi regional cómo estaban formadas la estructura de las capas de la tierra, ¿no? Me iba, por ejemplo, a Nechuya, él me decía la estructura, o sea, ya lo conocía, pero de todas maneras hacía ciertos estudios. Entonces, es necesario, es muy importante en una carretera conocer la parte geológica, la parte geotécnica, pero con un especialista, ¿no? Nosotros ingenieros no somos especialistas, a pesar que podemos tener estudios básicos, pero los especialistas tienen que incluso ir al campo, tienen que dar las recomendaciones. Puede que por topografía hagamos un trazo, pero de repente es muy inestable. Entonces tiene que cambiarse el trazo por el informe que haga el especialista en geología y geotecnia, ¿no? Él hace un informe y dice, no, acá está bien, el tramo es más corto, es más recto, no hay mucha curva. Por topografía, tú has hecho este tramo, pero yo te recomiendo que no lo hagas, porque vas a tener el problema que tienes a partir del Boquerón. Vas a tener derrumbes, vas a tener, a pesar de los derrumbes, mucha roca, deslizante en los cortes, cuando hacen los cortes de las carreteras. Y todo eso existe en este momento esos problemas. Entonces, eso es el trabajo del geólogo. Aspectos ambientales, eso ya lo conocemos, ¿no es cierto? Cuando hacemos una carretera, los ambientalistas, por ellos, no quisieran hacer ninguna carretera. Peor si es en la selva. Yo he tenido problemas con los ambientalistas. Entonces, ¿por qué? Por la deforestación, ¿no es cierto? Pero acá en la selva les comento, les explico para que conozcan y no se dejen engañar, porque muchos de los ambientalistas son pagados por las ONG y ellos tienen que justificar su trabajo para que sigan con su trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo decía, la carretera, voy a categorizar departamental la carretera entre Yarinacocha o San Francisco y Nueva Requena. No, que vas a tumbar árboles, vas a deforestar, y mira cuántas áreas, y hacen voluminoso y escandaloso, ¿no? Yo simplemente les digo, oiga señor, yo lo voy a mejorar nada más la carretera. Acá existe la carretera. Existe la carretera. Ya no hay árboles acá. ¿Qué voy a deforestar? Ahí ustedes lo ven. Entonces yo lo demuestro de esa manera.
no los voy a convencer porque ellos están prohibidos convencerse. Pero, ¿qué voy a deforestar? Acá ya está deforestado. Ya existe la carretera. Hay que mejorarla con una mejor vía, más adecuada, ¿no es cierto? No, que esto, no, pero acá está, pues. O sea, y eso fue un tema de debate muy grande, pero si estamos conscientes y preparados por lo que hacemos, porque cuando tú tramitas, por ejemplo, quieres tramitar un proyecto, lo tiene que aprobar el Ministerio de Transportes. Y si el ministerio, a pesar que sea departamental, hay un órgano del Ministerio de Transportes donde aprueba este tipo de proyectos. Entonces, en el MTC hay un área ambiental. Y tiene que pasar obligatoriamente por esa área, tiene que hacer un informe esa área. Entonces, ellos ven si son áreas protegidas. Yo quería sacarlo a Purús hacia Iñapari. Yo quería, esto es el límite, este es el límite de Ucayali, ¿no es cierto? Es el límite de Ucayali. Entonces yo quería sacarlo a Purús, acá así, a Iñapari. Hablé con el director de transporte de Iñapari y él estuvo contentísimo. Es más, él me dijo, ingeniero, no se preocupe, yo ya estoy avanzando ya. Él entraba ya con una carretera por acá, en su límite, ¿no? Entonces, cuando yo estuve gestionando, porque tenía que pedir permiso para hacer esta carretera, el del MTC me dijo, no. ¿Por qué no? Porque es una zona protegida. Tú no puedes meterte a hacer nada acá. El alcalde dijo, no, pero en el límite hay una zona de más o menos 40 metros a ambos lados, 40 metros para Brasil, 40 metros para Perú, donde ahí sí se puede construir. El MTC me dijo, no. Entonces me bloqueó el proyecto y ya no continué, pero tenía razón, ¿no? Era un área protegida. Entonces técnicamente me prohibió. ¿Ok? Hay que estar preparados para eso. Ahora, definitivamente hay que amortiguar la parte ambiental. Cuando haces una carretera nueva, por ejemplo, y destruyes, por ejemplo, en 5 kilómetros, destruyes, digamos, 1000 árboles. Entonces, en lugares donde está ya deforestado, hay que sembrar 2000 árboles, por ejemplo. Esa es la manera de contrarrestar la parte ambiental. Es un ejemplo, ¿no? Y hay otras maneras. Pero hay que tener en cuenta también la parte ambiental. Cuando hagan un proyecto, van a tener que tener su ingeniero ambientalista, sí o sí. El reconocimiento del terreno. Yo mire, si en obras de edificación, cuando van a edificar una escuela, por ejemplo, por Iparía, o más adentro, ¿no? Entonces uno tiene que visitar el lugar. Es el reconocimiento del terreno. Dormir ahí. Ir en lluvias de repente. O si te vas en verano, mira de que hasta dónde crece el río. Es nuestra realidad, ¿no es cierto? En la sierra es otra realidad. Pero la recomendación es que para el reconocimiento del terreno, el ingeniero tiene que vivirlo. Tiene que ir al lugar. Tiene que hacer muestreos. Tiene que recorrer el tramo. ¿Ok? Tiene que recorrer el tramo. No confiarse mucho o al 100% de los especialistas, del topógrafo, del geólogo, del ambientalista. No, el ingeniero, el jefe de proyecto, con sus especialistas tienen que hacer el recorrido. ¿Ya? Por ejemplo, en Neshuya Curimaná lo hicimos nosotros en la Dirección Regional de Transportes, el expediente técnico. Y el jefe de proyecto era un tarapotino. Excelente ingeniero. Un excelente ingeniero. Cuando me iba a verlo, él estaba con el topógrafo, chequeando de que haga bien su trabajo topográfico.
cuando se produjo la altura del puente, de uno de los puentes, el calculista desde Lima calculó una altura determinada, supongamos 3,20 metros, pero en la realidad, o sea, el nivel de agua se deja una seña y él sacaba que era 3,40 metros, o sea, 20 centímetros más. El calculista sacó 3,20 y el ingeniero en el campo dijo, no, la realidad es más alto y no puedes hacer un puente pues que va a ser afectado por las corrientes del agua del río. Pero ¿quién lo determinó? El jefe de proyecto. Y me explicaba, yo tenía una reunión semanal con él. Le pedí que por favor venga a mi oficina y por favor, ¿no? Porque él no estaba obligado. Y me explicara. Hubo un problema fuerte ahí. Me dijo, mire ingeniero, el perfil técnico está por 80 millones. O sea, la carretera todo iba a costar la construcción 80 millones. Pero no vale para nada, así bien sincero, no vale, ingeniero. Si usted me va a reclamar de acuerdo, que lo haga de acuerdo al perfil, yo no voy a hacer esta carretera, este proyecto, el expediente técnico. Entonces lo revisamos, él me explicó en pizarra, yo tenía en mi oficina, siempre tengo una pizarra, y con pizarra muy didáctico, si él es profesor, sinceramente sería muy bueno. Y me explicó, ¿y qué decisión tomamos? Lo pusimos al costado del perfil técnico. No nos servía. Me dijo, yo tengo que hacerlo de nuevo, todo. Si me baso en el perfil voy a demorar más. Le autoricé, sacamos una resolución, vino Contraloría, nos quiso hacer problemas, pero lo explicamos. No hay que tenerle miedo a Contraloría, ¿no? Entonces, el reconocimiento del terreno es muy importante. ¿Okay? Si es carretera nueva, hay que ir, hay que caminar, hay que sudarla, hay que ver in situ los problemas que puede haber, geológicos sobre todo, de hidrología, ¿cierto? ¿Listo? ¿Una pregunta? Eso, lo que hemos visto es los estudios preliminares Ahora vemos vehículos de diseño. ¿Ya? Bueno, vehículos de diseño, las características de los vehículos, ¿no es cierto? Definen los distintos aspectos del dimensionamiento geométrico y estructural de una carretera. El ancho del vehículo define el ancho del carril, de la calzada y las bermas. La distancia entre ejes del vehículo definen el ancho, los radios mínimos de las curvas, y la relación del peso bruto define el valor de la pendiente, por ejemplo, ¿no? Entonces, los vehículos, sobre todo los vehículos pesados, son los que definen las características de una carretera. El ancho del carril, el de las bermas, ¿no? La pendiente de la vía, ¿no? Los carros más pesados tienen mayor dificultad ante una pendiente fuerte. La distancia entre ejes define los radios de las curvas, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a estudiar ahorita. Tenemos la concepción de los vehículos ligeros, ¿ok? Está normado sus dimensionamientos, ¿no? La altura, por ejemplo, la altura H, ¿ok? La altura H, que es altura de los faros delanteros, esto es vamos a determinar la distancia de visibilidad. La altura H1 es a los ojos del conductor. La altura de un obstáculo fijo, la H2, H2, ¿dónde está? H2 debe estar por acá. Un obstáculo fijo, ya, altura de un obstáculo fijo en la carretera, que es 15 centímetros, es H2. H4 es la altura de las luces posteriores del automóvil, 0.45, y a la altura del techo, H5, es 1.30. Esto
no todos los vehículos tienen esa dimensión, ¿no? Pero para diseño de las carreteras se tiene que tomar este tipo de medidas. ¿Ok? Ya vamos a ver más adelante, como les digo, distancias de visibilidad, sobre todo esto, ¿no? Que vamos a tener en cuenta estas medidas. Dice el vehículo ligero es el que más velocidad desarrolla y la altura del ojo del piloto es más baja. Por tanto, estas características definirán la distancia de visibilidad de sobrepaso. ¿Ve? Parada, zona de seguridad en relación con la visibilidad de los cruces, altura mínima de barreras de seguridad y varios temas más. ¿De acuerdo? Entonces vemos un vehículo ligero. Ahora vemos los vehículos pesados. También tienen sus dimensionamientos, ¿no? A la altura del faro, a la altura del ojo del conductor, el posterior, la altura total del vehículo pesado. ¿Ok? Entonces, ¿qué definen? El vehículo pesado tiene las características de sección y altura para determinar las secciones de los carriles y su capacidad portante. O sea, el diseño del pavimento. ¿Ok? Radios y sobreanchos en curvas horizontales, alturas libres mínimas permisibles, necesidad de carriles adicionales. Ojo, carriles adicionales, no, eso no hemos visto en la Federico Basadre, pero sí hemos visto en la Fernando Belaúnde Terry. Como me gustaría ver también esa parte, que está cerca del kilómetro 86, carriles adicionales, que lo vamos a estudiar más adelante también. Vamos a ver si nos damos una vuelta por aquí. ¿Qué más? Entonces acá tenemos esas dimensiones, pero en diferentes tipos de vehículos. ¿Ok? Vehículo ligero, el alto total, el ancho total, el vuelo lateral, el ancho entre ejes, el largo total, el vuelo delantero, la separación entre ejes y el vuelo trasero o posterior y el radio mínimo de la rueda. ¿Cuál es acá? A ver, ¿qué es lo que no conocerían acá? El alto total sí lo conocen, ¿no es cierto? El ancho total también. El vuelo lateral es entre las llantas y la parte lateral del vehículo, ¿cierto? Ahora voy a ver si tengo un ejemplo por ahí. El vuelo lateral faltaría, el ancho entre ejes, eso sí, bueno, también lo vemos. El largo total, el vuelo delantero, y a ver, vamos a ver acá un vehículo. Entonces, el vuelo lateral es esto, miren, vean. Esta partecita, con rojo, ¿eh? Esta partecita. Entre el eje de la rueda y la parte posterior del carro. Ese es el vuelo lateral. El vuelo delantero es entre el eje y la parte frontal. Esta parte. El vuelo posterior es esta parte. La longitud total entonces sería la longitud entre ejes, que es 340, más el vuelo delantero y más el vuelo posterior. Es la longitud total. Pregunta de examen por si acaso. Es la longitud total. ¿Se entiende, no? Acá, por ejemplo, en este vehículo. En este vehículo, por ejemplo, ¿cuánto es su vuelo lateral? Es 0, ¿no es cierto? No tiene vuelo lateral. Hay camiones que no tienen vuelo lateral. Pero, u ómnibus, ¿no? Pero sí tienen vuelo posterior y tienen vuelo frontal. Y más la longitud entre ejes, tenemos el total de la longitud. ¿Ok? Listo. Entonces, de esa manera, en este cuadro, definitivamente todo esto está ahí en la normativa. Y en el libro del diseño de vehículos, no, en el Reglamento Nacional de Vehículos, en el Reglamento Nacional de Vehículos, está todos los detalles de esto, que yo no quiero ampliarlos porque es ya una especialización, ¿no? Pero si en algún momento trabajan, tienen que trabajar, tienen que verlo, este Reglamento Nacional de Vehículos.
Este es el cuadro resumen de sus medidas, ¿okay? de determinados vehículos. Vehículo ligero, el ómnibus B2, que ya lo vamos a ver, el ómnibus de 3 ejes, el ómnibus de 4 ejes, el ómnibus articulado, el semirremolque simple, el remolque simple, el semirremolque doble, semirremolque remolque, ¿no? Todo esto tiene sus características. Por ejemplo, este es el vehículo ligero. Este es el ómnibus de 2 ejes. Tenemos un eje, tenemos otro. En su micro tenemos el ómnibus de 3 ejes. Tenemos el ómnibus de 4 ejes. Tenemos el semirremolque simple. ¿Por qué se llama T2S1? Le llama tractor, la T de tractor, donde va la cabina. 2, ¿por qué? Porque tiene 2 ejes. Y el semirremolque simple tiene un solo eje. Y el semirremolque, ¿por qué? Porque va montado, ¿no? No hay un eje más acá, sino que lo jale, no, sino se va montado sobre el tractor. Ahora acá, tractor 3, tiene 3 ejes. Semirremolque 2, porque va montado, semirremolque 1, 2. Y semirremolque 2, semirremolque 2. Ahora, si no fuera semirremolque, fuera remolque nada más, o sea, un T3, S2, R2, remolque. Quiere decir que acá viene un sistema de un eje más, pero que no monta sobre el semirremolque, sino lo jala, ¿no es cierto? Lo jala. Entonces, al jalarlo ya es remolque, no es semirremolque. Y ahí sería un R, no un S, sino un R. Sería 3, ¿no es cierto? 2 en la parte posterior y 1. ¿Listo? A ver, pregunte si no lo entienden. Y esto se resume en esta tabla. ¿Ok? Ahora, giro mínimo de vehículos tipo. El espacio mínimo absoluto para ejecutar un giro de 180 grados en el sentido del movimiento de las agujas del reloj queda definido por la trayectoria que sigue la rueda delantera izquierda del vehículo, trayectoria exterior, y por la rueda trasera derecha, trayectoria interior. La trayectoria exterior debe considerarse el espacio libre requerido por la sección en volado que existe entre el primer eje y el parachoques propio del vehículo de una característica de fabricación. La trayectoria interior depende de la trayectoria exterior delante. Ya, bueno, vamos a ver con un ejemplo. Entonces, dice que la rueda delantera izquierda, ¿ya? La rueda delantera izquierda, esta, es la que define la trayectoria exterior de una carretera, ¿no es cierto? La trayectoria exterior. Y la rueda posterior o trasera derecha es la que define la trayectoria interior de la carretera. ¿De acuerdo? Puede ser la rueda, o también puede ser, si es que hay un auto, por ejemplo. Entonces, no define la rueda, sino el parachoque, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene una dimensión hacia adelante. Y en la posterior puede definir el lado del vehículo, ¿cierto? Este lado. ¿Ya? Son los que definen la trayectoria exterior y la trayectoria interior de un vehículo.
Y así, para todos los vehículos, también está en la normativa, para todos los vehículos, cómo se definen estas tablas. Cuando quieren, la trayectoria es de 30 grados, ¿qué quiere decir? 30 grados quiere decir el eje de la carretera y 30 grados. Acá tenemos 30 grados. 180 grados o 90 grados, por ejemplo. 90 grados tenemos este eje y 90 grados sería acá. 90 grados. 180 grados ya sería este eje. ¿Ok? La que hace esta trayectoria, ¿no es cierto? 180 grados y se viene, ¿no es cierto? A eso se refiere este cuadro. El radio máximo exterior del vehículo, entonces acá tiene sus características, ¿no? El radio máximo exterior del vehículo, el radio mínimo interior del vehículo, el radio mínimo interior de la rueda, el ángulo máximo de dirección. Es el que le estoy diciendo, este ángulo. El ángulo máximo de dirección es la... a ver si tengo un vehículo por acá. Miren, ve, este vehículo, por ejemplo, no sé si lo tengo el radio máximo de dirección. O sea, el vehículo al dar la vuelta, las llantas se ponen en este sentido, ¿ya? Para que den la vuelta. ¿Ok? Entonces, yo tengo el sentido de las llantas así, pero el carro va en este sentido. O mejor dicho, la cabina total, las llantas nomás tenemos en este sentido y la cabina así. Entonces, este ángulo que forman es el ángulo máximo de dirección. ¿De acuerdo? Listo. Es para un vehículo liviano y es para un vehículo pesado, solamente como ejemplo, pero en la normativa está de todos los vehículos, de todos estos vehículos está en la normativa. Y para todos los grados, para 30, 60, 90, 120, 150, 180 grados. ¿Ok? ¿Qué más? Características del tránsito. El tránsito es el volumen de circulación de los distintos tipos de vehículos en las diferentes vías de circulación, el volumen de tránsito, esa es la cantidad, ¿no? Lo que se transita en una vía. Y vamos a ver las características del tránsito. Bueno, esto debería ser acá. ¿Okay? Entonces, índice medio diario anual, el INDA. Ese es el que les decía, ¿no? El índice medio diario anual es el promedio aritmético de los volúmenes diarios para todos los días del año, previsible o existente en una sección dada de la vía. Es el índice medio diario anual. O sea, lo ideal para una carretera es estar todo el año, todos los días del año, los 365 días del año, estar contando la cantidad de vehículos, clasificarlos, vehículos pesados, ómnibus, camiones, vehículos ligeros, hasta vehículos menores. Eso es lo ideal. Y en carreteras ya establecidas, como la Panamericana Norte, ¿dónde lo establecen esa cantidad de vehículos? En los peajes, ¿no es cierto? En los peajes incluso tienen cámaras. Entonces ya se sabe ya con más exactitud la cantidad de vehículos año a año. ¿No? Pero en nuestra realidad en la selva no lo tenemos, entonces tenemos que hacerlo por estadística, ¿no? No nos vamos todos los años, todos los días del año, pero nos vamos un mes, 2 meses,
y de acuerdo a esos meses ya se proyecta a todo el año. Entonces ese es el índice medio diario anual. Su conocimiento da una idea cuantitativa de la importancia de la vía en la sección considerada y permite realizar los cálculos de factibilidad económica. Proporciona al proyectista la información necesaria para determinar las características de diseño de carretera clasificación. Se utiliza fundamentalmente para el planeamiento, proyectos de vida. Bueno, con el INDA vamos a trabajar nuestra carretera, ¿no? Ahora, clasificación vehicular. Tenemos vehículos, la categoría L, tenemos los de 2 ruedas, los de 3 ruedas, los motocarros, por ejemplo, los de 2 ruedas de mayor cilindraje, los de 3 ruedas asimétricas, y los de 3 ruedas simétricas. Ya, entonces una manera de, y ahí está su velocidad, todo de cada uno. Los categoría M, M1 de hasta 9 asientos, los M2 son los minivans, por ejemplo, PB es el peso bruto del vehículo, por si acaso, y el M3 es de más de 9 asientos, es ya el ómnibus. Ahora los M2 y M3 puede ser de clase 1, clase 2, clase 3. Los vehículos automotores de 4 ruedas, tenemos el N1, son las camionetas generalmente, el N2, las camionetas por si acaso no son para cargar carga, a menos que lo autoricen. El N2 sí pueden cargar hasta 12 toneladas y los N3 cargan más de 13 toneladas. Tenemos la categoría O remolques y semirremolques. Acá están, miren, ven. Este, por ejemplo, es semirremolque. Claro, y este de acá es remolque, por ejemplo. ¿No es cierto? Este lo jala, en cambio este monta sobre algo y este no. Este es remolque y esto es semirremolque, también es este. ¿De acuerdo? Y se categoriza como O1 de acuerdo al tonelaje, O2, O3, O4.